¿Cómo están? Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos están viendo. Es un placer saludarles desde ISOTools. Eh, Me presento, soy Marcelo Carreño, responsable de la oficina de ISOTools Chile. Les doy la bienvenida a este tradicional webinar de los días jueves. En esta oportunidad, con mucho agrado, me acompaña Rubén Cárdenas. ¿Cómo estás, Rubén? Gusto de saludarte. Hola, Buen un día. gusto. Buenos días. Vamos a dar algunos pequeños segundos al resto de la asistencia para que se vaya conectando. Mientras tanto, les pedimos que nos comenten si nos escuchan, si nos ven bien y también nos digan desde dónde nos están viendo para irlos saludando y tener un poco de retroalimentación de ustedes. Mira, aquí ya empiezan a saludarnos. Néstor Tapucci de Buenos Aires, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, Néstor, encantado. Julio de Honduras, mira, buena distancia desde Buenos Aires a Honduras. Desde El Salvador, Aparicio, buenos días. Francisco de Chile. Fuad, ¿cómo estás? Desde Antofagasta, norte de Chile. Desde Colombia, desde Guatemala, desde Ecuador. Neri, desde Colombia. Desde España, más horas de distancia. 5 horas tenemos con España, por lo menos desde Chile. Desde Valencia, España. Guadalajara, Guatemala. Bueno, muchas gracias por la rápida retroalimentación. Un gusto saludarles. Y vamos a lo que nos convoca para no distraernos más y en virtud del tiempo valioso de ustedes, nuestros asistentes, voy a pasar a compartirles la pantalla de mi computador. Creo que ya estaba compartida. Rubén, ¿me confirmas que están viendo mi pantalla, por favor? Sí, se está viendo, Marcelo. Muy bien. Reportes e indicadores imprescindibles en la gestión de HSE. Vamos a poner esto en modo presentación. Vamos a hablar justamente de esto. Rubén, nuestro director de I+D más I del ISOTools Corporativo, nos va a hablar justamente de los reportes, indicadores imprescindibles en esta gestión de HSE y también nos va a acompañar y a presentar cómo ISOTools automatiza esta gestión desde nuestra plataforma y posteriormente pasamos al turno de preguntas. Y desde ya les comento que por favor durante la misma presentación nos vayan haciendo sus preguntas, cosa de al final de la exposición de Rubén las podamos consolidar y responderlas al final de la presentación. Esta presentación queremos partirlas, obviamente, presentando a quien nos acompaña. Rubén es, como comentaba anteriormente, director del área del departamento de I+D+I de ISOTools a nivel corporativo. Rubén es profesional en ingeniería industrial y ciencias ambientales. Posee un posgrado en prevención de riesgos laborales con especialidad en seguridad del trabajo. Posee además un magíster en MBA y profesional PMP. Rubén es auditor IRCA en 9001, 14001, 27001 y desarrollo de software. Además, es experto en gestión de proyectos bajo modelos de gestión PMI Scrum. Rubén posee experiencia en la dirección de proyectos de consultoría para la implementación de sistemas de gestión bajo distintas normativas, así como en la automatización de los mismos a través de plataformas tecnológicas. Rubén es consultor en modelos estratégicos basados en Balance Scorecard y análisis de Business Intelligence. Profesor de gestión de calidad para la Confederación de Empresarios de Córdoba y Andalucía. Otra de su experiencia y de su aporte a la organización. Rubén, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y vamos a lo que nos interesa. Voy a minimizar esta pantalla acá. Los indicadores de gestión en HSE, también llamados Key Performance Indicator, los KPI, se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de cualquier empresa, cualquier organización o un área dentro de ella. Es decir, evalúa comportamientos. Según los resultados, estos resultados ayudarán a los decisores, a las personas que toman decisiones,
justamente a tomar acciones correctivas o bien preventivas, lo que los hace de esta forma imprescindibles. Los KPI hoy día son una herramienta demasiado importante. La magnitud de estos indicadores, al ser comparado con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se deberán tomar acciones correctivas o preventivas, según sea el caso. En la gestión de HSE existen dos tipos de indicadores, los reactivos y los proactivos. Los indicadores reactivos requieren un reporte e investigación de eventos e incidentes específicos para poder determinar las deficiencias de un sistema en particular. Por su parte, los indicadores proactivos, cada vez más demandados, están enfocados en el seguimiento y en el control de cumplimientos y actividades. Todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe contar con indicadores. Los indicadores, además, requieren una verificación rutinaria y sistemática para determinar que las actividades claves están siendo ejecutadas según lo previsto. Es decir, tener un programa de seguimiento en donde el indicador no sea estático, sino que invite a acciones concretas. Bueno, ¿qué esperamos que ustedes se puedan llevar de esta presentación? Primero, identificar el verdadero valor de los reportes e indicadores de gestión en HSE. Y segundo, entender cómo pueden ayudar en el interior de las empresas, de sus empresas donde ustedes participan, y qué tipos de acciones deben implementarse en consecuencia. Tradicionalmente los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes, redes sociales, está Telegram, está Facebook, está LinkedIn con un material muy bueno, de mucha calidad. Los invitamos a que nos puedan seguir, y nuestro canal de Telegram. Una pregunta tradicional que ya estoy viendo en pantalla, y aprovecho de comentarles, esta presentación en lo sucesivo, en los próximos días, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, ISOTools Excellence. Búsquenos como ISOTools Excellence para que puedan tener acceso a este importante material. Muy bien, Rubén, te voy a ceder el panel, el rol de presentador, para que nos puedas compartir tu presentación. Ahí Bien. estás. Yo, mientras tanto, saco la cámara de mi computador, desactivo el micrófono, pero sigo atento a cualquier situación que pudieras necesitar. Ya, perfecto. Voy a desactivar la cámara para mejorar la calidad. Ya. ¿Se ve la pantalla? Se ve bien, Rubén. Ya, perfecto. Bueno. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Efectivamente, hoy vamos a conversar un poco sobre indicadores, ¿vale? Reporte, forma de presentar la información de los indicadores, que forman parte imprescindible de cualquier sistema de gestión, y yo creo que muy especialmente ligado a la seguridad y salud ocupacional y al tema de la gestión ambiental en general, ¿no? Pero en cualquier ámbito, seguridad de la información, cumplimiento legal, calidad, cualquier aspecto que estemos planteando, siempre el apartado de indicadores como que es un tanto especial, ¿no? Durante el día de hoy, pues vamos a hacer una retrospección de cuál es la gestión, como decía Marcelo, de algunos tips clave pues, para la selección de indicadores, ¿vale? El proponer indicadores como tal. ¿Cuáles son los indicadores clave para mi organización? Pues no es tan sencillo, ¿no? Lo que sí es verdad que vamos a establecer un marco teórico sobre el cual podemos fundamentar ciertas conclusiones que podríamos utilizar en el día a día, ¿no? Para hacer ese ciclo de vida, esa pequeña gestión de indicadores. Entrando un poco en el marco teórico, al final las distintas interacciones entre los distintos grupos, en este caso consideraríamos una organización como un grupo de personas, va a haber un conjunto de interrelaciones entre sí, ¿vale? Aporta información básicamente y últimamente, y sobre todo en las disposiciones de servicio, lo que maneja de un sitio a otro son información. Es información que va trasladándose de un apartado a otro, ¿no? Donde vamos a tener un conjunto de entradas y salidas que en mayor o menor medida deberíamos de controlar, ¿no? Y es a través del que antiguamente, en los años 90, pues se empezaba a normalizar muy ligado al control, más que a la gestión, ¿no?
además de toda esta información que va surgiendo de tareas, actividades, objetivos, esperanzas que nosotros nos ponemos en las organizaciones, pues empezamos a evaluar pues, si efectivamente pues, si el costo de hacer una actividad es suficiente, si se está haciendo bien, a qué está dedicando su tiempo las personas, estaremos dedicando el tiempo a lo que nos hemos planificado, nos estará llevando a cabo, etcétera, ¿no? Entonces, en este ámbito, las organizaciones establecen indicadores pues, para establecer si realmente aquellos elementos que habían dispuesto, tanto los objetivos de sus distintos procesos como de su propia esperanza de misión, visión y valores, dentro de su planificación estratégica, pues se está llevando a cabo, ¿no? Dentro de, evidentemente, de la sostenibilidad como organización, ¿vale? En realidad es una definición y de hecho el uso de indicadores, un buen sistema de gestión de indicadores está basado en resolver una serie de problemáticas. Nosotros, no, por nuestra caracterización, no podemos estar enterados de todo lo que pase absolutamente siempre, ¿no? Tendríamos que estar todo el rato mirando miles de pantallas pues, para ver si realmente se está haciendo todo, etc. Y la verdad es que es poco eficiente. Entonces, a partir de ahí, se toman indicadores. También los indicadores no solo sirven para aspectos de control, sino para aspectos de síntomas respecto a ciertas cosas que están pasando en mi organización. Por ejemplo, yo establecería o podría definir una serie de indicadores pues para ver si el grado de satisfacción de mis colaboradores o trabajadores pues está siendo adecuado a la actividad que se está llevando a cabo, ¿no? Y a partir de ahí, pues tomar decisiones. Y de esos indicadores puedo establecer si pues el rendimiento de las propias personas pues es adecuado o no, ¿vale? O el desempeño de las propias personas a partir de ciertos indicadores, ciertos elementos de realidad que no deja de ser un indicador, ¿no? Entonces, la problemática es poder conocer la realidad sin tener que dedicar una cantidad de sobreesfuerzos y también aspectos de detección que nos pueden inducir a cosas que pueden llegar a pasar en el futuro o que están pasando y aparentemente no podríamos llegar a entender, ¿no? Es un poco más la mirada, un poco más predictiva. Tenemos que tener en cuenta que el desglose de los distintos indicadores se fundamenta en la estructura de definición de decisiones, ¿vale? Es un gráfico que, de hecho, me gusta presentar mucho cuando hablamos de indicadores. En otra sesión hemos hablado de indicadores predictivos con inteligencia artificial. Bueno, en este caso es la propia decisión de la toma en base a cualquier tipo de indicador, ¿no? Entonces tendríamos aquellas personas que necesiten indicadores pues, para la gestión operativa de los procesos, aquellos otros indicadores que están ligados a los servicios, actividades y unidades de apoyo o de soporte. Esos indicadores de alguna manera deberían estar relacionados con las estrategias y gestiones corporativas y que debe empujar siempre hacia una misión, visión y valor. Es decir, las decisiones que se toman en el último nivel, es decir, de la gestión operativa de los procesos, oye, pues la salida no conforme X, una cosita, un paquetito, tal, pues eso, cómo va aglutinando esa información para que a la hora de definir el gran planteamiento estratégico, pues se defina, se contrate, por ejemplo, una maquinaria nueva, según inversión, o básicamente se redefine o se reestructure la organización, que es lo que suele suceder más a alto nivel, ¿no? Esto a macro escala o micro escala, cada uno en su área, pues puede tener como estos pequeños estados que también puede estar definiendo. Es importante tener esta macrovisión porque puede ser que los indicadores de operación, y de hecho a veces pasa, yo en mi experiencia que he visto miles de indicadores y cientos de empresas, pues hay veces que pasa, que tenemos indicadores en la parte de gestión operativa que van en contra de los propios indicadores, sobre todo de la gestión estratégica y corporativa. Es decir, un caso emblemático es, pues, por ejemplo, una empresa de transportes que tiene su indicador de eficiencia de proceso que dice, oye, hasta que la camioneta de reparto no está llena, no sale. Entonces, claro, y hay otro indicador que dice el número de días entre que entra el paquete y sale y es entregado, ¿no? Pues entonces, claro, una cosa va en contra de la otra. Es decir, si yo tengo que esperar a que la camioneta esté llena, pues claro, pues
supera los días, porque hay un indicador que es contraproducente con el otro. ¿Cuál es el que posiblemente merme o prime? Pues el más cercano a mí, al de la operación, es decir, la camioneta llena. Porque la persona que conduce o que llena la camioneta, a lo mejor ni siquiera es consciente de que hay otro indicador más arriba de resultados, que es un objetivo que se quiere poner pues, para la satisfacción, etc. Entonces, está separado. Si no tenemos una visión global de los indicadores, puede llegar a pasar eso. Y una forma de establecer una globalización de los indicadores es esta, mira, oye, ¿cómo vamos a tener indicadores de operación, indicadores de soporte y operación y de unidades de apoyo, indicadores estratégicos de gestión corporativa y eso todo pues en la misión y visión y valores, ¿vale? Aquí pues un poco, qué tipo de indicadores, no todos los indicadores son iguales, no tenemos por qué tener una ficha completa, absoluta de todo. Hay algunos que necesitamos poca información, una definición rápida y ver qué pasa, y después otras veces que necesitamos mayor información, mayor de detalle. Normalmente hacia arriba se suele tener información más agregada y desestructurada pues para poder tener la información de detalle, no se desglose. Más abajo normalmente suele ser información muy estructurada, con decisiones dentro del protocolo y reglas, entonces se define mucho. En base a la normativa, tenemos que tener un grosor del calibre, del chapado, no sé qué. Eso son cosas muy de detalle. Si vas a hacer una medición de detalle de la operación que no te puedes desviar de esos puntos, o el número de veces que te desvías, pues evidentemente tienes que tener esa definición, ¿no? Entonces hay veces que tenemos que considerar también el grado de definición del propio indicador, pues para que tener en cuenta esa definición, ¿vale? Un poco a grosso modo hemos visto cómo hay una problemática, efectivamente, hay distintos rangos que necesitamos tener la información estructurada porque la organización es dinámica y es múltiple dentro de la propia pirámide de toma de decisiones y entonces a partir de ahí vamos a hacer hincapié en lo que serían distintas definiciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es un indicador? Muchas personas, hay veces que vas a una organización y tiene un indicador típico de haber realizado la tarea X en el día tal. Indicador. ¿Eh? Eso es un indicador. Pues, si está hecha o no está hecha, que te indica que está hecha o no está hecha. Es una representación de la realidad muy literal, entonces no está teniendo ningún tipo de beneficio, ¿vale? Entonces, ¿qué es un indicador? ¿Qué podríamos considerar como un indicador? Pues datos, conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad, ¿vale? ¿Qué es una medición? Pues la acción o efecto de medir, de comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. Es decir, es hacer el acto de medición, poner una valoración y ver si efectivamente está considerado dentro de las distintas cantidades. Comparar, ¿no? Con valores recomendados, con valores objetivos, valores meta, valores de umbrales, pues eso consideraríamos una medición. ¿Qué es una medida? Pues la expresión resultado de una medición. Una métrica es un criterio de medición. A veces se llama como variable, pues es un aspecto que medir, ¿no? Por la temperatura, pues eso sería una métrica. Luego esa métrica pues puede ser que se compare con otro conjunto de elementos o número de veces que la temperatura se sobresale con respecto a un periodo dado, etcétera, ¿no? ¿Qué es un parámetro? Pues un dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar la situación, ¿no? Es para definir pues, si efectivamente está dentro o no del rango definido. Y después, ¿qué es un cuadro de mando? Pues es una herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones y que recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan distintos responsables de visión comprensible, ¿no? Aquí, pues, luego lo veremos un poquito más de detalle, pues un cuadro de mando es disponer los distintos indicadores o representaciones de esos indicadores, los resultados, pues puede ser porcentaje de cumplimiento, o puede ser el número de desvío, etcétera, ¿no? Algo que, o simplemente el color del indicador y yo lo pongo en un panel, de manera que la vista global me dé información relativa entre los distintos puntos pues, para esa toma de decisiones, ¿no? Más definiciones que podríamos tener en cuenta para lo que nos ocupa, pues es la misión. Antes decía, no, es que tenemos que tener en cuenta la misión. Pues la misión, cuando pintamos los indicadores, sobre todo más arriba en la pirámide de estrategia, pues son declaración que describe el propósito o razón de ser de una organización. ¿Y qué es un objetivo? Pues es algo que se ambiciona o que se pretende conseguir, ¿no? El objetivo del proceso, porque hay indicadores de desempeño, pues algo ambicionado o pretendido relacionado con los resultados de un proceso. Es decir, este proceso, ¿para qué sirve?
el proceso de compra. Pues el objetivo del proceso de compra es vender, definir no sé qué, ¿vale? La visión, pues declaración que describe cómo desea ser la organización en el futuro. Es decir, pues esos objetivos, cómo se traducen a un global de la propia organización, y todo se construye normalmente, todos estos elementos, este objetivo de proceso, que suele ir ligado a su propio proceso, pues se construye y se gestiona dentro de lo que sería un plan estratégico, pues no deja de ser un proceso vivo en el cual se hace una definición de objetivos a medio o largo plazo, definiendo estrategias para alcanzar dichos objetivos. Los planes estratégicos normalmente dicen no, a largo plazo, pero no tienen por qué. De hecho, en los últimos tiempos hay metodologías de gestión estratégica y de aterrizaje de la gestión estratégica que se construye más de abajo hacia arriba, por ejemplo, los KR, ¿no? Entonces, normalmente no es tanto definir pues tan a largo plazo. Normalmente suelen ser a medio plazo. De hecho, hay compañías, las compañías más dinámicas, como que cada 3, 6 meses, pues están continuamente actualizando su plan estratégico, ¿no? Entonces, ¿qué son indicadores? Es decir, he tenido una definición estándar, como podría ser en la Real Academia de la Lengua, pues simplemente que es un indicador, pero los indicadores, ¿cuál es el objetivo de los indicadores? Es decir, ¿qué se quiere definir? ¿Vale? Aquí es interesante establecer una representación. De hecho, la limitante que tenemos los seres humanos en cuanto a la simplificación o comprender las realidades, de hecho es algo que se estudia ampliamente en psicología y sociología, es básicamente el simplificar y acortar tiempos, ¿no? Por eso están las creencias, por eso están los prejuicios, etcétera, ¿no? Son cosas que rápidamente yo quiero interpretar la información y no quiero estar continuamente interpretando todos los datos para una decisión, ¿no? Nos generaría mucho estrés y entonces simplificamos mucho la realidad. Esa realidad tenemos que tener en cuenta ciertos elementos que me parecen muy interesantes, ¿vale? Por un lado está la regla del 7, ¿vale? Que George Miller en el 57 pues define a través de una serie de investigaciones que el cerebro humano solo puede recordar al corto plazo 7 dígitos, ¿vale? Entonces, claro, si nosotros tenemos, aquí es interesante porque si nosotros empezamos a definir indicadores que contemplan más de 7 elementos a definir, pues puede ser que en el propio análisis nos perdamos, ¿vale? Y tengamos que estar dedicando mucho tiempo y se nos va la información. Pero es más, es que en el 2001 se definió a través de otro estudio muy extenso que posiblemente no sea la regla del 7, sino que no podemos recordar más de 4 ítems al corto plazo. Entonces, cuando estemos definiendo un cuadro de mando, un indicador, si empezamos a poner cosas ahí en medio, si superan los 4 ítems, pues posiblemente no recordemos bien, estemos mirando la pantalla y como que nos perdamos, nos podemos llegar a perder. Es verdad que conforme se va dando la experiencia, te vas acostumbrando y vas recordando, ¿no? Ya pasa de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, pero claro, estás viendo datos que van cambiando. Entonces, lo ideal es recordar que una pauta que es considerada desde ámbitos más de ciencia de la psicología y sociología, que deberíamos de tener y tener en consideración estos elementos, ¿vale? También con respecto a los distintos canales de comunicación, unos aspectos que tenemos que considerar es de qué puntos vamos a establecer indicadores, ¿no? Y un apartado bastante interesante es el número de canales de comunicación. Una fórmula muy sencilla en el cual si yo tengo 7 personas o 7 subprocesos que interaccionan entre sí, pues los canales posibles pues serían 21. Son 21 aspectos, interconexiones que pueden darse. Entonces, pues posiblemente tengamos que tener maneras de conectar la información, ¿vale? A lo mejor hacer subgrupos de información de indicadores o subgrupos de relaciones de componentes, etc. Si hay mucha variabilidad, pues puede ser que nos compliquemos la vida, ¿vale? Sobre todo a la hora de definición de grupos de personas, de equipos de trabajo, pues normalmente, pues quizás muy grandes, pues no suele ser operativo, ¿no? Y en ese sentido, pues tendríamos que tener indicadores ligados a esa realidad, ¿vale? ¿Y cuáles son las características de los indicadores que tenemos que tener? Pues los indicadores simbolizan una cualidad, una característica importante o crítica. Esto es relevante, porque a veces ponemos indicadores por poner. De hecho, yo me acuerdo hace mucho tiempo que decían, no, es que de todos los procesos tienen que tener como mínimo un indicador. Ok, sí,
pero hay procesos que pueden compartir un indicador. Pues depende, es crítico ese aspecto que quiero medir, no hay nada crítico en este proceso, pues a lo mejor no, tendríamos que plantear si es un proceso o no, y a lo mejor sería un subproceso, ¿no? Pero bueno, es algo de un elemento crítico o importante. En el sector alimentario, por ejemplo, uno cuando empieza a hacer el análisis de puntos críticos de control, es ahí donde vas a tener la gran cantidad de indicadores a medición de los puntos críticos de control, ¿no? Que además son elementos legales, etcétera. Entonces tendrías que establecer ahí pues, los elementos. En otros ámbitos, pues también tendríamos que empezar a definir cuáles son los elementos importantes o críticos, qué es lo que queremos medir. En relación a esto, pues tenemos que tener una relación directa entre el concepto que queremos medir y el concepto que queremos mejorar, el punto crítico. Por ejemplo, si un punto crítico es que la gente se puede caer, pues entonces yo como indicador pues voy a poner cuáles son las medidas efectivas que se están llevando a cabo o el grado de eficacia de que las medidas efectivas se estén llevando a cabo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si, pues yo qué sé, voy a empezar a medir, hay una caída, un peligro de caída, y yo voy a empezar a medir pues el tamaño del pie de las personas que van a trabajar, pues a lo mejor no hay un grado de dependencia. De hecho, hay un webinar que hicimos hace unas semanas donde definíamos grados de correlación y hay operaciones matemáticas que te permiten y algoritmos que te permite definir si hay un grado de correlación entre el suceso que está pasando y lo que tú quieres corregir. En este caso, la medición tiene que tener también algún tipo de relación. Normalmente, por regla general, esto sí se cumple, ¿no? Hay veces que pues, queremos medir si soy eficiente haciendo esta actividad o si esta actividad está siendo eficiente para algo y entonces mido la operación. Hay un indicador típico que es el número de horas de capacitación. A no ser que sea un tema legal, y si no es un tema legal, el número de horas de capacitación, pues prácticamente te da igual. Porque el objetivo es que las personas estén capacitadas, no que tengan muchas horas de capacitación, ¿no? Entonces, ese desvío en cuanto a la relación directa entre lo que tú quieres conseguir y lo que vas a medir, pues efectivamente debe estar considerado, ¿vale? El beneficio de los indicadores debe superar el esfuerzo de captura, esto es importante, y tratar los datos necesarios para su desarrollo. Es decir, si nosotros necesitamos 7 meses para hacer un análisis de un indicador que haga mediciones mensuales, pues no tiene sentido, ¿vale? La periodicidad, la forma de construir el indicador depende también del esfuerzo que tienes que dedicar a ello. Hay veces que es mejor no medir un indicador porque requiere mucho esfuerzo y medir otro que es más fácil, que a lo mejor no es tan eficaz en esta medición, pero me ayudaría, ¿no? No pierdo el tiempo, porque el costo de oportunidad, la realidad de la toma de decisiones cada vez más rápida, pues puede ser que una inversión grande en ese indicador no tiene sentido, ¿vale? Debe de ser comparable, ojalá, en el tiempo, ¿vale? Es decir, que los parámetros, los criterios no me varíen y que sea algo que yo pueda decir, mira, pues así es su evolución temporal. Es muy importante este fenómeno. Yo a veces veo el indicador y no tiene como relación temporal, o es tan larga, ¿no? Cada 2 años. Pucha, pues a lo mejor no me merece la pena medir esto cada 2 años. Madre mía, en 2 años ya me he muerto 3 veces, entonces es importante tener en consideración esos aspectos temporales, ¿vale? Ser fiable, evidentemente, si mi fuente de datos no es muy fiable, es, oye, pues levanta la mano y a ver de dónde sopla el viento. Pues a lo mejor no es la mejor forma de medir. Entonces tenemos que tener también que esa fuente que voy a hacer las evaluaciones y mediciones, pues sean fiables, fáciles de establecer, mantener y utilizar, que es un poco distinto al esfuerzo, porque en este caso es que la gente lo entienda, que se pueda usar fácilmente, sea sencillo de la operativa diaria, ¿no? Ser comparable con otros indicadores, pues también es importante llevar a cabo esas definiciones, ¿no? Entonces, en la propia característica de estos indicadores, a la hora de hacer el diseño de los indicadores, ¿qué es lo que tendríamos que empezar a definir? Bueno, el primer punto para el diseño de indicadores sería la selección del indicador. Es decir, qué voy a medir y qué no. Luego lo veremos un poquito más ligado al HC. La denominación del indicador es muy importante. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Si hace falta una descripción que sea sencilla, clara. La forma de calcularse, la especificación y la fuente. Vamos a utilizar, pues, las capacitaciones que se hacen no sé cuánto, cada cuánto tiempo, etcétera, ¿no? La forma en la que se va a representar, la definición de responsable, la definición de umbrales, todos esos elementos, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué indicadores me interesa formalizar? Esto en cuanto
estaba comentando sobre las características de los distintos indicadores, pues que deben de simbolizar y tal, ¿no? Bueno, el diseño, pues la selección del indicador, la denominación, y dentro de la selección del indicador, ¿qué cosas deberíamos de tener interés en medir, ¿no? Y esos elementos, pues uno de los posibles elementos que tenemos que identificar dentro de HSE o de cualquier otro ámbito, pues sería el grado de cumplimiento del objetivo asignado, la evaluación de los distintos factores críticos de éxito de una organización, satisfacción, accidentabilidad, índice de frecuencia, etcétera, ese tipo de cosas, y evaluación de áreas, pues procesos, parámetros conflictivos, ¿no? Pues, por ejemplo, ausentismo. Ausentismo pues, podría ser un aspecto importante para evaluar en los distintos procesos. Otros elementos que tenemos que considerar, pues sería la información sobre costes, recursos necesarios, fiabilidad del proceso de captación de información, etcétera, ¿vale? ¿Sobre qué se quiere medir? Pues la denominación del indicador es muy importante. Es decir, es importante la nomenclatura. Si nosotros decimos aquí pues cualquier cosa, pues a lo mejor es difícil de considerar la comunicación, ¿no? Debemos considerar que no sean repetitivos, ¿no? En la propia denominación, pues a lo mejor tener un indicador de accidentabilidad de planta, indicador de accidentabilidad de planta A, de planta B. A lo mejor eso es un único indicador y tengo distintas variables o puntos de medición, ¿no? La fórmula o la forma en la que se calcula, pues habitualmente tenemos indicadores que son de recuento, grado de medida de una escala de valor, un porcentaje, un ratio, una nota estimada en función de una tabla de datos, o por ejemplo, índice de obesidad, pues dependiendo de la altura, del peso, etcétera, pues te da una tablita que existe, ¿no? Fechas de referencia, momentos de medición, etcétera, ¿no? Pues hacer las actividades acorde, en tiempo, en fecha. Si una de las problemáticas que tenemos es que la gente no hace la tarea a tiempo, pues un indicador que podemos tener es número o porcentaje de tareas realizadas en total que son realizadas a tiempo y aquellas que se han desviado, ¿no? Por ejemplo, eso sería de ese tipo de fecha. La forma en la que se presenta la información... ¿Aló? ¿Sí? Existen algunos problemas de conexión, se salta un poco tu voz y la PPT no está cambiando. Ya voy a volver si puedo volver a conectarme. Tu voz se escucha mejor ahora. Eso al menos nos comenta la audiencia. ¿Marcelo? Sí, te escuchamos bien, Robert. Ahora sí, que volvió a la red general de la casa. Bueno, entonces, en principio, la forma de representación, como decía, también es muy importante con cómo lo vamos a representar. Si va a ser con una tabla, va a ser con información de una torta, va a ser con un diagrama de barra, etcétera, ¿no? Vamos a tener símbolos, colores, etcétera, ¿no? Hay veces que se utilizan símbolos, de hecho, luego tendríamos un ejemplo en ISOTOOL donde podemos utilizar una simbología sobre el propio sistema, ¿no? La definición de responsable. Pues las responsabilidades deben estar ligadas tanto a las personas que están llevando a cabo la propia definición del indicador, quién es responsable de las mediciones, etc. Todo eso es importante definirlo, ¿no? También la definición de umbrales y objetivos, es decir, yo quiero establecer como mi meta alcanzar, porque es un indicador de resultado, pues este valor, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos viendo si realmente vamos comparando o no. Es habitual que si podemos representar el indicador en porcentaje de cumplimiento respecto a un valor... Disculpa que te interrumpa nuevamente. La PPT, al parecer, sigue pegada en los indicadores que me interesa formalizar. Esa es la PPT que se está viendo. Ya voy a volver a compartir. Sí. ¿Ahora? Definición de umbral y objetivo. Eso es lo que estamos viendo. Perfecto. Gracias. Eso es lo que estaba viendo, sí. Estábamos viendo, claro. Nos hemos quedado muy atrás, pero en principio era eso que comentaba, ¿no? La forma de representación,
la definición de responsabilidades, la definición de umbrales y objetivos. Es importante establecer umbrales y objetivos porque en base a ese porcentaje de cumplimiento en cuanto a otro, vamos a poder comparar y establecer mediciones completas, ¿no? Pues el grado de cumplimiento de todos mis indicadores de un área, de un proceso, pues me permite visualizar una información más global, ¿no? En base a eso, bueno, vamos a tener indicadores que son más reactivos, como decía Marcelo al inicio, que van a describir la realidad que ya pasó, y vamos a tener indicadores que están definidos en su formulación pues para definir qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? En este sentido vamos a tener lo que serían indicadores reactivos o rezagados y los indicadores adelantados o que serían preventivos, ¿vale? Indicadores rezagados, indicadores adelantados, pues serían aquellos que me van a permitir identificar la realidad de manera sintomática, pues para poder actuar antes de que se produzca la enfermedad. Pues, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy midiendo, no sé, pues el colesterol, pues no tiene por qué haberse presentado la enfermedad, pues para identificar que el colesterol está alto, ¿no? Algo así sería el símil para que todos podamos entenderlo, ¿no? Los indicadores adelantados, que suelen ser los indicadores que queremos establecer, porque nítidamente lo que nos pretendemos siempre en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente es que las cosas no pasen, porque cuando pasa hay un daño a las personas y al medio ambiente, pues efectivamente tenemos que establecer indicadores adelantados, que deben ser medibles, interpretables en el mismo sentido de diferentes grupos, aplicables en líneas generales, etc. No son muy parecidos a los generales que comentábamos, ¿no? ¿Y qué elementos establecemos pues, para establecer indicadores en HC? Pues, por ejemplo, la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es decir, si yo tengo un peligro que la probabilidad de ocurrencia es que pueda llegar a suceder, o una actividad que yo hago que yo hago diariamente muchas veces, es algo que la probabilidad es alta y el grado de que suceda o el impacto es alto, pues evidentemente yo posiblemente en ese peligro, esa actividad, tendré que tener mecanismos de seguimiento y medición para establecer umbrales, elementos que me permitan establecer que esa situación no se dé, ¿no? Elementos de mantenimiento de equipos e instalaciones, que también sale un poco de ahí porque el primer punto es muy específico, mantenimiento de instalaciones y equipos, ¿no? Esos son puntos que normalmente tenemos que establecer mediciones si realmente se están llevando a cabo. No a lo mejor tan en detalle, pero establecer elementos generales para la gestión. Concienciación y participación, capacitación y comunicación, esos aspectos que están ligados a que las personas estén concienciadas o que estén enteradas de la actividad que tienen que llevarse a cabo, pues son muy importantes. Inspecciones, programas de control operacional, equipos de protección personal, por ejemplo, pues si tasa de renovación de equipos de protección personal, y ahí pues ponemos si está recomendada, cumplimos con la recomendación, no la recomendación, etcétera, ¿no? Temas de liderazgo, políticas, los pesos estratégicos de una actividad con respecto a otra, que aquí en este caso el peso estratégico podría decirse que son los que tienen mayor impacto en muerte o de un accidente ambiental, ¿no? Las condiciones climáticas también podríamos establecer las actividades pues para el número de operaciones que se hacen con situaciones climáticas desfavorables, ¿no? Siempre que la condición climática en ciertas profesiones pues no sea acorde, pues posiblemente hacer operaciones en esos momentos no es adecuado y si se tienen que llevar a cabo pues tienen que hacerse con equipos especiales, etcétera, ¿no? La cualificación del personal, aspectos de auditoría, si la auditoría fue eficaz, si el programa está acorde con las especificaciones definidas, etcétera, ¿no? Ese tipo de puntos son elementos muy importantes que tendríamos que estar gestionando. Luminosidad, visibilidad, temperatura, son elementos que tradicionalmente se miden, se evalúan, se establece una serie de umbrales, no necesariamente tiene que ser ese mismo específico, pero puede ser un poco más genérico pues para evaluar el desempeño o los resultados de distintas operaciones que se están llevando a cabo en la gestión, ¿no? Dentro de la evaluación de riesgo, pues lo más común están ligados a los indicadores que están más impactando a lo que sería la parte de accidentabilidad, frecuencia, etcétera. Entonces, lo ideal es que a través de la evaluación de riesgo pongamos medidas y dentro de esas medidas, pues también establecer indicadores. Es una buena fuente establecer cuáles son los indicadores para, a través de la propia evaluación de riesgo, ¿no?
un aspecto también crítico, los cumplimientos de los distintos controles, es decir, si las cosas se están llevando a cabo, si está siendo conforme o no conforme. En muchos casos veo que el indicador es número de acciones realizadas del control. Digo, bueno, está perfecto, pero ¿ha encontrado algo? ¿Se está haciendo bien? ¿Se está haciendo mal? A lo mejor es el número de aspectos observables por visita de control o algo así, ¿no? No simplemente hacerlo no se hace. Se hace o no se hace, pero se está haciendo bien, se está haciendo mal, ¿cuáles son los resultados, no? Es un poco, pues, uno puede hacerlo, pero ¿cuál es el resultado finalmente, no? Capacitación y comunicación. Lo que comentábamos, ¿no? El número de horas de capacitación es relevante o realmente que las personas estén enteradas, que se lleve a cabo correctamente, que el comunicador sea correcto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer la capacitación en chino y las personas son de Chile y listo, pues nadie se entera, pero yo la he hecho. Así que ese tipo de cosas es necesario tener en cuenta dentro del objetivo, como decíamos, que se quiere llevar a cabo. Mantenimiento y validación antes de la operación, pues antes de iniciar la operación, pues se hace una serie de actividades, ¿no? Pues el tiempo que te tomas en llevarlo a cabo, etcétera, ¿no? Hay veces que, de hecho, una de las organizaciones que trabajamos hace algún tiempo, para ellos era relevante, uno de los aspectos relevantes que querían medir era el tiempo que un prevencionista tardaba en hacer cierto tipo de checklist, ¿vale? Entonces, para ellos era relevante, porque un checklist que tenían estimado que tardaban 4 horas, porque eran muchos puntos de control, tenían que revisar con detalle, no podía ser que había personas que lo hacían en 1 hora, ¿vale? Le daba tiempo a hacerlo, tienen mucha expectativa, mucha experiencia, pero posiblemente no, porque luego veían que efectivamente sucedían cosas. Entonces, ¿para qué tienes un control, una persona que está haciendo evaluaciones y seguimiento y controles si después el tiempo no lo estás midiendo? Entonces, un factor crítico en este caso era el tiempo en el que se dedicaba a hacer una operación. Las vueltas 360 grados que se hacen cuando hay entrada y salida de camiones con material explosivo, etcétera. Ese tipo de cosas tienes que tener tu tiempo. No vale, ya, listo, listo, se acabó. Ese tipo de cosas, pues es relevante hacer la gestión. Cuestionarios, ¿no? Cuestionarios ligados a la satisfacción, a definir si realmente las personas están. Hay un tema que es la temperatura de seguridad en las instalaciones o en la planta, donde las personas pues dicen, pues yo me siento inseguro, o hay distintos parámetros, ¿no? Cuando respecto está todo correcto, hay una serie de preguntas, un modelo nórdico, y ahí pues te mide la temperatura de lo que está, y es más allá de los aspectos cuantitativos. Evidentemente, eso se puede pasar a números cuantitativos, esa cualidad de que esas percepciones se pasan a números cuantitativos, se hace un análisis, ¿no? Pero básicamente los cuestionarios son muy útiles, ir preguntando a la gente. Y no preguntar a la gente, ¿has visto algo inseguro? Sino a partir de un cuestionario, ¿cuál es el grado de inseguridad que puede llegar a establecerse? ¿No? Hay distintas metodologías por ahí que se pueden visualizar. Entonces, en el esquema de información vamos a tener indicadores que son descriptivos, que te van a establecer una realidad, puede ser una métrica, un elemento a medir, a través del diagnóstico, de simulaciones, vamos a empezar a tener indicadores que son más de predicción, que me van a permitir hacer la prescripción y luego voy a poder hacer la prevención. Es importante considerar que los indicadores no se quedan en la evaluación, o sea, en la medición o seguimiento de medición, sino en el análisis. Vamos a tener que hacer análisis de esa información y ese análisis, en base a ese análisis de los parámetros, de los umbrales, etcétera, vamos a tener que hacer actividades. Y esas actividades ojalá sean anteriores a un hecho consumado. Por eso se utilizan más los indicadores pues adelantados. El ejemplo del colesterol, ¿no? Pues si yo como asado pues todos los fines de semana y venga longaniza y cosas, pues tendré que cambiar mis hábitos alimentarios pues para que mi colesterol baje. O me medico, pero básicamente serían ambas cosas. Y como decía, un importante aspecto es el tema de los cuadros de mando. Y dentro de los cuadros de mando, una metodología o un modelo de gestión muy usado puede ser el de Norton y Kaplan, pues de Van Scorecard. Van Scorecard general de mi organización, ¿cómo me impacta mi seguridad, salud ocupacional y medio ambiente? Pues a lo mejor puedo tener mi propio cuadro de mando integral ligado a aspectos de gestión de mi propia área, mi propia estructura o mi propia estrategia de gestión. Voy a tener indicadores financieros, objetivos financieros, mi perspectiva financiera, esto son perspectivas, se denomina, mi perspectiva donde tengo mi objetivo de carácter interno, otros que son de cliente y otros que tengo de innovación. Es cómo se va interrelacionando entre sí. En este caso,
pues la financiera posiblemente sea los de resultados, cliente pues sería pues, la sociedad, en este caso pues sería el medio ambiente y podría ser la parte interesada, los procesos internos y la de innovación, ¿no? Pues básicamente se podría hacer esa sustitución en lo que sería la parte de gestión HS, ¿vale? Bueno.